En octubre de 1976, yo, Víctor Ramírez, profesor de literatura en un instituto de un pequeño barrio de Sevilla llamado Triana, sostuve en mis manos temblorosas un trabajo de ensayo de uno de mis alumnos, y comprendí que tenía una elección: denunciarlo y salvarme, o proteger a Lucía Morales, la chica de 16 años que lo había escrito. En menos de una semana, la vida de Lucía y de su familia cambiaría para siempre. Llevo 17 años enseñando literatura española en el Instituto San Miguel, un edificio de los años 50 con pasillos largos y fríos, paredes pintadas de un verde institucional que parece más un castigo que un color, y carteles por todas partes que te recuerdan la importancia de ser un buen ciudadano español, leal a la patria y respetuoso con las autoridades. No soy político ni activista, solo un profesor enamorado de Machado y Lorca, convencido de que la literatura puede abrir mentes y tocar corazones. Pero he visto cómo con los años el temario se ha ido reduciendo, cómo ciertos autores desaparecían de la lista de lectura obligatoria y cómo la libertad de discusión se estrechaba poco a poco, año tras año. Vivo solo desde que mi esposa falleció hace 8 años, dejando un pequeño apartamento en Triana y una pensión modesta que apenas me da para vivir. No tengo hijos, quizás por eso me involucro tanto con mis alumnos, conociendo sus sueños, sus miedos y la manera única en que cada uno procesa el mundo. La mañana del lunes 4 de octubre di una tarea sencilla a mis alumnos de segundo de bachillerato: un análisis comparativo entre la literatura española y la occidental, resaltando el valor de la cultura nacional y la superioridad de nuestros ideales. Era un ejercicio que había hecho cientos de veces y esperaba respuestas convencionales, llenas de elogios patrióticos y críticas a la decadencia de la cultura extranjera. Pero cuando recogí el trabajo de Lucía, algo me sobresaltó. Su ensayo comenzaba con una cita de John Stuart Mill sobre la libertad, en inglés, seguida de su traducción al español. Una cita que no debería haber leído, ni haber tenido acceso a ese libro. Luego, Lucía argumentaba con una pasión y una claridad asombrosas que la verdadera literatura solo puede florecer en libertad, que las restricciones a los escritores limitan la creatividad y que la democracia tenía aspectos superiores a nuestro sistema rígido. Citaba a Orwell y a Solzhenitsyn, mencionaba programas de radio extranjeros que había escuchado y hablaba de Beatles, Led Zeppelin y cómo la música occidental era una forma de expresión que trascendía la política. Leí el ensayo 3 veces aquella noche, y con cada lectura mis manos temblaban más. Sabía que estaba sosteniendo algo peligroso, una prueba de desviación ideológica, de pensamientos que el sistema consideraba una amenaza. Sabía que debía actuar, pero las opciones eran terribles: denunciar el ensayo y protegerme, o destruirlo y proteger a Lucía. Si elegía el segundo camino, me arriesgaba a perder mi trabajo, mi apartamento, mi vida tranquila. Pero si denunciaba, condenaría a una niña de 16 años y a toda su familia a un destino cruel. Finalmente, el domingo por la noche, decidí que debía hacer lo correcto según el sistema. El lunes 11 de octubre llegué 1 hora antes al instituto y fui directo a la oficina del director, don Gregorio Sánchez, un hombre que más tiempo ha pasado haciendo papeleo para el partido que gestionando la educación. Le entregué el ensayo con la voz firme y sin mostrar miedo, aunque por dentro sentía que me estaba entregando a la justicia implacable de un engranaje que no perdona. Don Gregorio me miró primero con molestia por la interrupción,
Luego, con una atención que casi parecía miedo disfrazado de profesionalidad. «Has hecho bien en traer esto inmediatamente», dijo. «Esto es serio. La chica ha sido claramente expuesta a propaganda hostil. Habrá que investigar de dónde viene y quién más puede estar involucrado». Me pidió que no dijera nada a Lucía, que siguiera con mis clases como si nada pasara. Esa mañana, cuando Lucía entró en clase, llevaba una blusa blanca de seda que contrastaba con su falda oscura y unos zapatos de charol que hacían un ligero ruido al caminar. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba ver un collar de plata muy sencillo, casi invisible, pero que daba un toque de inocencia y vulnerabilidad a su rostro de niña que aún no quiere crecer. Se sentó en su sitio habitual, la segunda fila, y participó activamente en la discusión sobre La colmena, de Cela, como si no supiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras tanto, el director había iniciado la cadena burocrática. A mediodía ya había informado al comité local del partido, y al día siguiente el caso llegó a la Delegación Provincial de Educación y a la oficina de la Guardia Civil encargada de la vigilancia ideológica. El miércoles por la tarde, 2 hombres vestidos con trajes oscuros y gabardinas largas llegaron al instituto y se encerraron en una reunión de 90 minutos con el director y el secretario del partido escolar. El jueves 14 de octubre, Lucía fue llamada fuera de su clase de matemáticas y llevada al despacho del director. Nunca volvió a sus clases normales. Lo que ocurrió en esa primera entrevista se sabría años después, cuando Lucía pudo contar su historia y cuando los archivos se abrieron tras la caída del régimen. Pero esa es otra historia que contaré más adelante. Mientras tanto, en casa de los Morales, el reloj parecía haberse detenido. La familia ya no era la misma, y la sombra de aquel ensayo resonaba en cada rincón, como un susurro que anuncia tormenta. ¿Qué secretos ocultaba ese pequeño trabajo? ¿Quién saldría indemne? Y sobre todo, ¿qué precio tendría la libertad en un lugar donde pensar diferente era un delito? Pero eso lo veremos en la próxima entrega. El jueves, después de que Lucía fue retirada de sus clases habituales, la casa de los Morales en el barrio de Triana se convirtió en un lugar tenso, casi irrespirable. Su madre, Carmen, una mujer de mediana edad con ojos cansados y manos siempre ocupadas en remendar ropa o preparar la cena, apenas podía contener el llanto. Lucía, por su parte, parecía una sombra de la chica que yo conocía. Su blusa blanca ya no tenía brillo, su falda oscura arrastraba un poco por el suelo, y sus ojos, normalmente tan vivos, estaban apagados, como si llevara el peso de un mundo que no podía entender ni controlar. Aquella misma noche, a eso de las 9, llamaron a la puerta. 2 hombres con gabardinas largas y sombreros que les ocultaban el rostro entraron sin esperar invitación. Buscaron con meticulosidad en cada rincón del pequeño apartamento. Cajones, estanterías, armarios y hasta debajo de la cama de Lucía. Encontraron un pequeño tesoro prohibido. Libros en idiomas extranjeros, revistas importadas de contrabando y un vinilo desgastado de un grupo llamado Pink Floyd. En su despacho improvisado, a la luz mortecina de una lámpara, uno de ellos anotaba con precisión cada objeto, mientras el otro examinaba con suspicacia un viejo transistor que, aunque común en muchos hogares, allí se convertía en prueba condenatoria. Carmen trataba de explicar, con la voz temblorosa, que esos libros no eran suyos, que Lucía los había conseguido de amigos del instituto, que el vinilo era solo un regalo de cumpleaños. Pero los hombres no escuchaban. Su mirada era fría, implacable,
como la de un juez que ya había dictado sentencia. Al terminar, dejaron claro que el padre de Lucía, Rafael, un ingeniero que llevaba casi 2 décadas trabajando en una fábrica de maquinaria industrial cercana, sería citado para declarar. También dijeron que el trabajo de Carmen en la biblioteca municipal estaba en riesgo. Y, por supuesto, Lucía tendría que presentarse el lunes siguiente en la oficina local de la Guardia Civil para una entrevista formal. Aquella noche, mientras las sombras de la madrugada se colaban entre las cortinas, la familia Morales se sentó en silencio, intentando encajar las piezas de un desastre que parecía no tener fin. Lucía, por primera vez, les confesó todo: el ensayo, la presión en la escuela, las preguntas de los oficiales, el miedo que la paralizaba. Al día siguiente, la escuela estaba más fría que nunca. Los pasillos, que habitualmente resonaban con las voces de estudiantes y risas, ahora parecían un laberinto de ecos vacíos. Lucía ya no estaba en las aulas normales. La habían relegado a una pequeña sala al fondo, donde se reunían los alumnos con problemas. Allí, rodeada de miradas desconfiadas y susurros crueles, intentaba aprender, pero la sombra del aislamiento la aplastaba. Sus compañeros, que antes la saludaban con sonrisas cómplices, ahora la evitaban. Me contaron que una amiga cercana, Pilar, había intentado mantenerse fiel, compartiendo algún que otro pasillo o comida, pero la presión de sus propios padres la obligó a romper contacto. «Lo siento, Lucía», me dijo Pilar con lágrimas en los ojos. «Mi padre dice que no puedo arriesgarme. En este sistema, la supervivencia familiar siempre vence a la amistad». Entretanto, Rafael fue despedido de su puesto de ingeniero y trasladado a un trabajo de carga en el muelle, un puesto mal pagado y humillante para alguien con su formación. Carmen perdió su trabajo en la biblioteca sin una explicación clara, solo una fría carta que le informaba que su servicio ya no era requerido. La familia, que antes vivía con dignidad modesta, ahora se encontraba arrinconada, sin recursos y con la constante amenaza de perder el pequeño apartamento que llamaban hogar. Las miradas de los vecinos cambiaron, de la camaradería a la desconfianza, del saludo a la indiferencia, y en algunos casos, a la abierta hostilidad. Mientras tanto, yo, Víctor, seguía dando clase como si el mundo no se hubiera derrumbado a nuestro alrededor. En el aula, a veces atrapaba la mirada perdida de Lucía y sentía un nudo en la garganta. Sabía que mi decisión de entregar aquel ensayo había desencadenado una cadena imparable. Me decía a mí mismo que era un deber, que no podía poner en riesgo mi puesto ni mi vida. Pero por las noches, la culpa me devoraba. Una tarde, al salir de la escuela, vi a Lucía en la calle. Llevaba un abrigo demasiado grande para ella, que ocultaba su figura frágil, y sus manos temblaban mientras apretaba un libro contra el pecho. No sabía si era coraje, tristeza o miedo lo que iluminaba sus ojos. Quise acercarme, decirle algo, pero no encontré palabras. En ese momento, escuché un susurro en la distancia. ¿Sabes qué es lo peor? Que esto no ha hecho más que empezar. Y esa frase quedó suspendida en el aire, como un presagio oscuro que nadie quería nombrar en voz alta. ¿Qué más podía ocurrir? ¿Hasta dónde llegaría la sombra que se había posado sobre Lucía Morales y su familia? ¿Quién más estaría en peligro? La respuesta la iremos descubriendo poco a poco. Los días que siguieron a la detención de Lucía en la oficina de la Guardia Civil fueron un torbellino de incertidumbre y miedo que se extendió como una mancha de tinta en nuestra pequeña comunidad de Triana. Yo, Víctor, intentaba mantener la compostura en clase,
pero cada vez que miraba el asiento vacío de Lucía, sentía que el aire se volvía más denso, como si la misma atmósfera conspirara para recordarme el peso de mi decisión. El lunes 18 de octubre, Lucía tuvo que presentarse ante un oficial mayor en un despacho frío y sin ventanas. La sala estaba adornada con mapas del país y retratos oficiales, pero carecía de cualquier indicio de humanidad. Ella, vestida con una blusa de algodón azul claro que contrastaba con su falda de cuadros oscuros, llevaba en las muñecas unas pulseras sencillas, regalo de su madre, que parecían querer sostenerla en medio de la tormenta. Durante 5 horas la interrogaron sin descanso. Preguntas repetitivas, insistentes, como un martillo golpeando una roca. Querían nombres, lugares, detalles de cada conversación, de cada libro prestado, de cada canción escuchada. Lucía, con la voz quebrada pero con una dignidad admirable, trató de proteger a sus amigos y familiares, evitando mencionar nombres y detalles que pudieran perjudicar a otros. Pero el miedo y el cansancio la traicionaban, y algunas confesiones se colaban en el informe oficial. Mientras tanto, Rafael, su padre, enfrentaba su propio calvario en la fábrica. Ya no era el ingeniero respetado. Ahora cargaba cajas en el muelle. Sus manos ásperas y sus ojos apagados reflejaban el precio de la sospecha. En las reuniones del sindicato, sus antiguos colegas evitaban mirarle, y los rumores corrían con la velocidad de un río desbordado. ¿Qué le pasó a Rafael Morales? ¿Por qué ahora trabaja en la carga y no en ingeniería? Preguntaban en voz baja, como si temieran que el aire mismo pudiera delatarlos. En casa, Carmen luchaba por mantener la calma ante la creciente presión. Sus vestidos, antes limpios y planchados con esmero, ahora parecían arrugados y sin vida, reflejo de su agotamiento. Sus manos, que solían acariciar con ternura a Lucía, ahora temblaban al preparar la cena o al contestar el teléfono con la esperanza de buenas noticias que nunca llegaban. La familia vivía en un limbo, atrapada entre la esperanza y la desesperación, sin saber qué vendría después. La amenaza de perder su hogar era constante. La burocracia se convirtió en un enemigo invisible que demoraba la renovación del contrato de alquiler, con excusas que solo buscaban desgastarlos. En el instituto, el silencio sobre el caso de Lucía era sepulcral. Los profesores evitaban mencionar su nombre, y los alumnos murmuraban historias que se volvían cada vez más fantasiosas. Algunos decían que había sido expulsada, otros que estaba en un reformatorio, y otros simplemente la olvidaban, como si borrar su existencia fuera la mejor defensa contra el miedo. Una tarde, durante una clase de literatura, preparé un fragmento de La casa de Bernarda Alba para discutir con los alumnos. Cuando mencioné el tema de la represión y la libertad, noté que varios estudiantes me lanzaron miradas furtivas, como si intentaran decirme algo sin atreverse a hablar. Fue entonces cuando una voz baja, casi un susurro, rompió el silencio. ¿Sabes si Lucía estará bien, profesor? No supe qué responder. La pregunta quedó flotando en el aire, llena de una inquietud que dolía más que cualquier reprimenda oficial. Esa misma noche, mientras revisaba algunos papeles en casa, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era grave y pausada. Víctor, cuidado con lo que sabes y lo que dices. No todos quieren que esta historia salga a la luz. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. No era el único que sentía que la sombra que había caído sobre Lucía estaba lejos de disiparse. Algo más oscuro y profundo se movía bajo la superficie y nadie estaba a salvo.
Cuando me acosté esa noche, recordé las palabras que Lucía me había dejado caer en un susurro semanas atrás. Esto no ha hecho más que empezar. Y tenía razón. El verdadero tormento apenas comenzaba. La mañana siguiente al interrogatorio de Lucía trajo consigo una atmósfera densa y opresiva en todo el barrio de Triana. Caminando hacia el instituto, noté que las calles parecían vacías, como si los vecinos se hubieran escondido tras las ventanas, temerosos de un peligro invisible que rondaba sin descanso. En la puerta del instituto, los habituales saludos habían desaparecido. Los estudiantes evitaban mirarme, como si al hacerlo pudieran contagiarse de la incertidumbre que ahora pesaba en el aire. Al entrar a clase, me encontré con un aula donde la luz del sol apenas se colaba por las ventanas. Mis alumnos, vestidos con sus uniformes austeros, camisas blancas y pantalones o faldas grises, se mostraban inquietos, con miradas furtivas y susurros contenidos. Entre ellos reconocí a Marta, una chica de cabello oscuro y ojos intensos, que me lanzó una mirada cargada de preocupación y algo más, un secreto que parecía querer compartir, pero que el miedo le impedía revelar. Durante la clase intenté mantener la normalidad y centrar la atención en un poema de Machado, pero la tensión era palpable. En un momento, Marta dejó caer un papel arrugado al suelo. Al recogerlo discretamente, vi que era una nota escrita con letra temblorosa. No confíes en todos. Hay ojos en todas partes. Este mensaje encendió una alarma silenciosa dentro de mí. La sospecha y la vigilancia se habían convertido en parte de nuestra rutina diaria, y la libertad de pensamiento, esa que siempre defendí, parecía un lujo prohibido. Al terminar la jornada, decidí visitar a Lucía en su nuevo aula especial, una pequeña habitación al fondo del instituto, con paredes grises y una sola lámpara que lanzaba sombras alargadas. Allí la encontré sentada, con un vestido sencillo de algodón color crema, sus piernas cruzadas y los zapatos desgastados, pero con esa mirada firme que aún guardaba un destello de rebeldía. «Víctor», me dijo en voz baja, «gracias por no olvidarte de mí». Le aseguré que no lo haría, aunque en el fondo sabía que, para la mayoría, ella ya era una sombra del pasado. Hablamos poco, pero sus palabras me llegaron al alma. Me contó que no solo había perdido sus clases y amigos, sino que la soledad se había convertido en su compañera constante, y que a veces la desesperanza la acechaba con fuerza. Esa noche, mientras caminaba por las calles estrechas de Triana, pensé en la fragilidad de la libertad y en cómo un simple ensayo había desatado una tormenta que nadie parecía capaz de detener. Recordé también a don Gregorio, el director del instituto, y a los hombres de gabardina que llegaron con su aire implacable. Y me pregunté cuántos casos como el de Lucía estarían ocurriendo en silencio, en otras escuelas, en otras familias. En casa, encendí la radio antigua que había heredado de mi padre, y por un instante prohibido, dejé que una emisora extranjera me hablara de mundos lejanos y diferentes, de ideas y sueños que aquí parecían imposibles. Cerré los ojos y sentí una mezcla de esperanza y temor. Antes de dormir, repasé mentalmente la conversación con Marta y la nota que me había dejado. ¿Quién estaba vigilando? ¿Quién podía ser de fiar en un lugar donde las palabras se convierten en armas y las miradas en juicios? Y entonces, en lo más profundo de la noche, un rumor comenzó a circular entre los estudiantes más valientes.
Alguien había encontrado una copia oculta del ensayo de Lucía. Y ahora, la verdadera batalla por la libertad de pensamiento apenas comenzaba. Pero esa es otra historia que iremos desvelando poco a poco. El viernes por la tarde, el Instituto San Miguel parecía un edificio fantasma, con los pasillos silenciosos y las aulas medio vacías. La noticia circulaba en susurros nerviosos. Alguien había encontrado una copia oculta del ensayo de Lucía. Nadie sabía quién lo había hecho ni cómo había llegado hasta allí, pero el rumor se expandía como fuego en pasto seco. Yo, Víctor, sentía que el aire se volvía cada vez más irrespirable. Esa misma tarde, mientras recogía mis cosas en el despacho, una llamada me sorprendió. Era Marta, la alumna de mirada intensa que me había dejado aquella nota días atrás. La voz le temblaba, pero había una determinación que no esperaba. «Profesor, necesitamos hablar. Es urgente», dijo en un susurro. Nos encontramos en una pequeña cafetería cercana, un local discreto con paredes de azulejos y mesas de madera gastada. Marta llevaba un vestido rojo oscuro, ceñido pero sobrio, y unos zapatos de tacón bajo que resonaban con elegancia al caminar. Su cabello, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que le daban un aire desafiante. En el bolso, un pañuelo con estampado de flores asomaba con delicadeza. «Víctor», comenzó, «no estás solo en esto. Hay un grupo de estudiantes que quiere cambiar las cosas, pero tenemos que ser cautos. La policía política está más alerta que nunca». Me contó que habían formado una pequeña red clandestina para compartir ideas, libros prohibidos y música extranjera. Se reunían en secreto en un viejo sótano detrás de una taberna, donde la luz eléctrica a veces fallaba y las paredes guardaban el eco de susurros y risas nerviosas. «Pero necesitamos que alguien con experiencia y coraje nos guíe», me dijo, clavando en mí esos ojos que parecían leer mi alma. «Tú eres el único profesor en quien confiamos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello era peligroso, pero también era la chispa que podía encender una llama en medio de tanta oscuridad. Mientras hablábamos, Marta apartó el cabello de la frente y sonrió con un dejo de picardía. «Además, necesito que me ayudes con un problema de gramática. Ya sabes que no todo es política y miedo, ¿no?» Reímos juntos, una risa breve y cómplice que parecía desafiar al silencio que nos rodeaba. Aquella noche, al salir de la cafetería, sentí que el mundo había cambiado un poco. La posibilidad de lucha, de resistencia, de esperanza, se había colado entre las grietas de la opresión. Pero también sabía que cada paso que diéramos estaría vigilado, que cada palabra podría ser usada en nuestra contra, y que la línea entre la valentía y la condena era más delgada que nunca. Al regresar a casa, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Era Lucía, con su blusa blanca y la falda oscura, sonriendo con una mezcla de tristeza y desafío. Al dorso, una frase escrita a mano decía: «La libertad comienza con un acto de valentía». La pregunta que quedó en mi mente fue clara y urgente. ¿Quién había enviado aquella foto? ¿Un aliado secreto o un aviso de peligro inminente? Mientras la noche envolvía Sevilla, supe que el juego había cambiado y que el siguiente movimiento podría ser decisivo. Pero eso, como siempre, es solo el comienzo. La semana siguiente amaneció gris y fría, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. Al entrar en el Instituto San Miguel, noté que algo había cambiado. Los rostros de los alumnos, antes llenos de curiosidad y miedo,
ahora mostraban una mezcla de determinación y nerviosismo contenida. El rumor sobre el ensayo de Lucía y la red clandestina comenzaba a filtrarse en cada rincón, y con él, el peligro latente. En clase, Marta apareció vestida con una blusa de encaje negro que dejaba entrever su piel pálida, combinada con una falda lápiz oscura que acentuaba su figura esbelta. Sus labios rojos, cuidadosamente pintados, contrastaban con su expresión seria y alerta. En la muñeca llevaba una pulsera de cuero que parecía un símbolo de rebelión silenciosa. Durante la sesión de literatura, mientras discutíamos a Lorca y su romancero gitano, Marta lanzó una mirada hacia la puerta, como si esperara a alguien o algo. Sentí que el aire se cargaba de tensión y un sudor frío recorrió mi espalda. Al terminar la clase, Marta se acercó a mí con un papel doblado en la mano. «Esto ha llegado hoy a nuestro escondite», susurró, entregándome el documento. Era una carta anónima, escrita con una caligrafía elegante pero fría, que contenía una amenaza velada. «Dejen de jugar con fuego, o las llamas los consumirán a todos». La advertencia era clara, pero también había en ella un reto, una invitación a seguir adelante. Esa misma tarde, decidí visitar a Lucía en su casa. La encontré en la cocina, vestida con un jersey gris que le colgaba ligeramente y unos vaqueros gastados. Su cabello, suelto y ligeramente despeinado, caía sobre sus hombros como una cortina que escondía sus emociones. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Me contó que, a pesar del aislamiento y el miedo, no quería rendirse. «La libertad no es un regalo, Víctor, es una conquista», dijo, apretando mis manos con fuerza. Mientras hablábamos, un ruido sordo interrumpió la conversación. Miramos hacia la ventana y vimos a dos hombres de gabardina observándonos desde la acera. La sombra del miedo volvió a posarse sobre nosotros. Aquella noche, en mi pequeño apartamento, repasé todo lo ocurrido y sentí que estábamos en una encrucijada. La represión se hacía más intensa, pero también crecía la chispa de resistencia. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? Antes de apagar la luz, recordé una frase de Lorca: «La libertad es siempre la libertad de quien piensa diferente». Y con esa idea, me preparé para enfrentar lo que viniera, consciente de que aquella lucha apenas comenzaba y que cada paso podía cambiarlo todo. Pero, como suele pasar, la oscuridad guarda secretos que aún no estamos listos para descubrir. Los días siguientes se tornaron una mezcla inquietante de vigilancia constante y susurros clandestinos. En el Instituto San Miguel, cada paso parecía observado, cada conversación podía ser interceptada. Marta y yo empezamos a notar que alguien más se había unido a nuestra pequeña red, aunque aún desconocíamos su identidad. Una tarde, mientras corría el sol por las callejuelas de Triana, recibí una nota deslizada entre las páginas de un libro que me había dejado Marta. «Confía en Ana. Ella sabe más de lo que parece». Mi curiosidad creció y la ansiedad también. ¿Quién era Ana? ¿Una nueva aliada o una trampa? Decidí seguir la pista, y esa misma noche me dirigí a un café oculto en un rincón olvidado del barrio de Santa Cruz. Era un local modesto, con mesas de madera y luces tenues, donde las conversaciones se mezclaban con el aroma del café y el sonido de flamenco lejano. Allí, una mujer me esperaba. Se llamaba Ana, una bibliotecaria de mediana edad, de cabello oscuro recogido en un moño elegante,
y ojos que brillaban con la intensidad de quien ha visto demasiado. Vestía una blusa blanca de seda que contrastaba con una falda larga de tonos oscuros, y llevaba un collar sencillo de plata que parecía tener un valor sentimental. Su voz era suave, pero firme. «Víctor», dijo al verme entrar, «he sabido de tu compromiso con Lucía y los jóvenes. No estás solo. Hay más personas dispuestas a desafiar el sistema, pero debemos ser cautos». Me contó que había estado recopilando libros prohibidos, documentos, incluso grabaciones de radio extranjera, y que muchos jóvenes buscaban respuestas más allá de lo que les enseñaban. Pero la represión era implacable, y el miedo, un enemigo constante. Mientras hablábamos, Ana deslizó un pequeño paquete envuelto en papel marrón sobre la mesa. «Aquí encontrarás algo que puede ayudarnos, pero úsalo con cuidado». Al abrirlo, descubrí varias cintas de cassette con grabaciones de discursos y música occidental, así como un cuaderno con apuntes y notas sobre movimientos de vigilancia en la ciudad. Sentí una mezcla de esperanza y temor. La resistencia crecía, pero también el peligro. Antes de despedirnos, Ana me advirtió con una sonrisa triste. «Recuerda, Víctor, en esta lucha, la confianza es un lujo, y la traición, una sombra que acecha». Salí del café con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Quién podía ser traidor? ¿Quién vigilaba en las sombras? Aquella noche, mientras revisaba el paquete en mi escritorio, sentí que el mundo que conocía se desmoronaba y que la batalla por la libertad apenas empezaba. Pero en la oscuridad, una figura observaba, invisible y silenciosa, lista para actuar cuando menos lo esperáramos. Las semanas que siguieron se convirtieron en un delicado juego de máscaras y susurros. La pequeña red que habíamos comenzado a formar, liderada por Marta, Ana y yo, se extendía lentamente entre los estudiantes y algunos pocos adultos dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro diferente. Sin embargo, la atmósfera en Triana se volvía cada vez más opresiva, y la sombra que nos acechaba parecía crecer con cada paso que dábamos. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del Altozano, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, vi a un hombre de mediana edad, con chaqueta oscura y gafas de montura gruesa, que me observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Sin mediar palabra, me entregó un sobre cerrado y desapareció entre la multitud antes de que pudiera reaccionar. En el sobre encontré fotografías borrosas de nuestras reuniones secretas, rostros de algunos compañeros y un mensaje inquietante. La libertad tiene precio. Decidan si están dispuestos a pagarlo. El miedo se mezcló con la rabia. Sabíamos que alguien nos vigilaba, que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginábamos. Al día siguiente, en el instituto, Marta llegó con un vestido azul claro que contrastaba con su piel blanca y su cabello despeinado. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Me confesó que había recibido una llamada anónima advirtiéndole que debía alejarse o sufriría las consecuencias. Pese a todo, la red continuaba. Nos reuníamos en sótanos oscuros, compartiendo libros, música y palabras que alimentaban nuestra resistencia. Ana traía cintas de casete con canciones de Serrat y Sabina que escuchábamos con auriculares, intentando que nadie notara nuestra rebeldía. Pero la vigilancia aumentaba. Un día, al entrar a casa, encontré mi apartamento revuelto, papeles esparcidos y la sensación de haber sido observado. Nada faltaba, pero el mensaje era claro. Estábamos siendo cazados. A pesar del peligro, la solidaridad crecía.
Incluso algunos profesores discretos comenzaban a mostrar su apoyo, aunque en voz baja y con miradas cómplices. Una noche, mientras repasaba unos apuntes, Marta me envió un mensaje urgente. Nos han descubierto. Reunión cancelada. Cuídate. El corazón me dio un vuelco. La traición era inevitable, y la próxima jugada del enemigo estaba por llegar. Mientras la oscuridad envolvía Sevilla, comprendí que la lucha por la libertad era también una batalla interna, donde la confianza y la traición se entrelazaban en un juego mortal. Y en ese juego, nadie estaba a salvo, pero aún quedaba una última carta por jugar. La noche en que todo se precipitó, el barrio de Triana estaba envuelto en una niebla espesa que parecía querer ocultar los secretos que se avecinaban. Recibí un llamado urgente de Marta. Su voz, entrecortada y temblorosa, apenas podía pronunciar las palabras. «Víctor, vienen por nosotros. Tenemos que actuar rápido». Sin pensarlo, me dirigí al antiguo sótano donde solíamos reunirnos, un lugar oscuro y húmedo, cuyas paredes aún guardaban el eco de nuestras esperanzas y miedos. Al llegar, encontré a Ana y a varios jóvenes, sus rostros iluminados por la débil luz de una lámpara, tensos y expectantes. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció un grupo de hombres con uniformes oscuros y rostros endurecidos. Sin mediar palabra, comenzaron a registrar el lugar, confiscando libros, cintas y cualquier objeto que pudiera servir como evidencia. Nos miramos, conscientes de que ese momento marcaría un antes y un después. Ana, con voz firme, les dijo: «No pueden apagar las ideas con violencia». Pero sus palabras fueron ignoradas. Uno de los oficiales leyó en voz alta el contenido de una lista que encontraron entre nuestros papeles. Nombres de estudiantes, profesores, incluso familiares. La traición nos había alcanzado, y el miedo se apoderó de todos. En medio del caos, Marta, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación feroz, me susurró: «Esto no termina aquí. La libertad siempre encuentra su camino». Fui detenido esa noche, acusado de conspiración y propaganda ilegal. En la fría celda donde pasé las horas siguientes, repasé cada momento, cada decisión, preguntándome si había hecho bien en arriesgarlo todo. Mientras tanto, en la oscuridad de su hogar, Lucía miraba al vacío, sabiendo que su vida, y la de todos nosotros, había cambiado para siempre. Pero incluso tras la tormenta más oscura, una luz puede renacer. Y esa luz, amigos, es la que guardaremos para la última entrega. Pasaron los días en la prisión con una lentitud insoportable, cada minuto pesado como una losa que aplastaba mi espíritu. Víctor Ramírez, profesor de literatura y ahora prisionero político, repasaba en su mente todo lo ocurrido desde aquel octubre de 1976, cuando un simple ensayo desencadenó una cadena de consecuencias que habían destruido vidas y sueños. En la celda, iluminada por una tenue bombilla que apenas dejaba ver las grietas en las paredes, recordé a Lucía Morales, aquella joven valiente de ojos tristes y alma indomable, condenada a perder su futuro académico y relegada a un destino gris y limitado. Pensé en Marta, Ana, y todos los que, como nosotros, habían osado desafiar un sistema que castigaba la libertad con el silencio y la soledad. Pero también sentí que, a pesar de la oscuridad, algo resistía. La esperanza, esa chispa pequeña y frágil, seguía viva en el corazón de quienes se negaron a callar. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por las rendijas de la celda, un guardia abrió la puerta y me entregó una carta. La reconocí al instante. Era de Lucía. Sus palabras eran sencillas pero cargadas de fuerza,
Un mensaje que atravesaba los muros y las cadenas. Víctor, la verdad nunca muere. Lo que empezamos no termina aquí. La historia nos recordará, y algún día la libertad será más que un sueño lejano. Cuídate, y no olvides que incluso en la noche más oscura, la luz puede brillar. Al leerla, una mezcla de lágrimas y sonrisas se dibujó en mi rostro. Su mensaje era un juramento, una promesa de que nuestra lucha no había sido en vano. Años después, cuando la dictadura cayó y los archivos secretos se abrieron, la historia de Lucía y de todos nosotros salió a la luz. Se supo del precio que pagamos, de las pérdidas y los sacrificios, pero también de la fuerza imparable del espíritu humano. Yo, Víctor Ramírez, seguí enseñando hasta que pude retirarme, siempre con la sombra de aquella elección y la esperanza de que, algún día, las palabras fueran libres y los sueños posibles para todos. Pero en las sombras de aquella historia quedó un misterio sin resolver. ¿Quién fue el traidor que nos entregó a las autoridades? Esa pregunta, como un eco persistente, sigue flotando en el aire, esperando ser descubierta. Y quizás, algún día, alguien se atreva a desenterrar la verdad oculta tras aquella traición. Porque en toda historia de lucha y opresión, siempre queda un secreto por revelar. Y ese secreto aún está por contarse.